Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy yo quería comenzar a comentaros lo que sería el capítulo 4 del proyecto eWork que está relacionado con la parte del mix energético. Entonces, concretamente, este tema me gustaría abordarlo con vosotros pues desde el inicio, primero viendo la diferencia que hay entre el fenómeno del calentamiento global y el cambio climático. Y aquí tenéis un slide un poco que lo muestra, donde veis que el calentamiento global es un hecho físico que se ha venido observando ese aumento de temperatura al alza desde prácticamente desde la era preindustrial. Pues se ha visto cómo sobre todo acrecentado a lo largo del siglo XX y ahora en lo que llevamos del siglo XXI, pues se ha visto cómo la temperatura media del planeta pues ha subido respecto de esos valores de la era preindustrial, donde pues más o menos las temperaturas del planeta estaban bastante estabilizadas. Evidentemente no del todo, porque sabéis que el fenómeno del cambio climático no es algo que ocurra solamente por el hecho humano, sino que también puede tener otras fuentes, ¿no? Lo que cuando hablamos de cambio climático, y lo tenéis aquí en la parte de la derecha de la transparencia, cuando hablamos de cambio climático, pues en el fondo normalmente estamos pensando en algo que es atribuible a la actividad humana de origen antropogénico, y lo que vemos es un poco algo que lo que está ocurriendo es cambiando la composición la composición química de la atmósfera. Entonces, concretamente, las emisiones de gases de efecto invernadero son aquellas que al final hacen que la cantidad de CO2, en este caso, CO2 o algún otro agente o algún otro gas de efecto invernadero, pero que al final los vamos todos a categorizar dentro de la categoría CO2, porque vamos a ver sus distintos efectos para poder calcular lo que llamamos CO2 equivalente, y con eso vamos a ver cuál es la cantidad o la concentración que tiene ese gas en la atmósfera, y eso es lo que buenamente está conduciendo, está llevando a que la Tierra, digamos, esté en ese cambio climático, esté modificando, gracias a ese cambio en la composición, pues esté modificando y esté haciendo que suba la temperatura del planeta. Eso lo podemos estar viendo con una serie de fenómenos globales que son los que tenéis ahí un poco listados. Y evidentemente no podemos, no podemos pensar que todo lo que está ocurriendo se debe al cambio climático, sino que también mucho de lo que está ocurriendo se debe directamente a los impactos del clima normal o a los impactos meteorológicos normales. Pero desde luego lo que sí que podemos empezar a pensar es que la mayor incidencia de estos fenómenos drásticos posiblemente sí que se pueda deber a un efecto más de fondo y a un efecto más de largo plazo, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, distinguidos estos dos puntos, y viendo que una cosa es el hecho físico del calentamiento global y otra cosa es un poco la derivada, ¿no?, de que ese calentamiento global que estamos viendo que se debe a estos gases de efecto invernadero, pues a su vez están alterando la composición de la atmósfera, y eso está produciendo ese cambio climático. Comentado eso, sabéis que hay multitud de, concretamente Naciones Unidas, a través de su área de cambio climático, está trabajando y desde hace ya bastantes años. Creo recordar que desde la primera COP en el año 95 y antes de eso, en la reunión de lucha por el planeta que se hizo en Río de Janeiro en el año 92, etcétera, desde esas fechas ya, se viene trabajando de una forma organizada desde Naciones Unidas, uniendo a todos o juntando a todos los países en un foro anual en el que se está revisando y se están actualizando y se están tratando de imponer bases comunes para todos los planetas en esta lucha frente al cambio climático. Porque, como podéis entender, se trata de una lucha. El cambio climático es un impacto, es un efecto global, y por lo tanto la lucha no es individual, sino que todos tenemos que poner de nuestra parte para conseguir que de alguna manera el cambio climático se mitigue. Entonces, en el año ha habido distintas propuestas, y sabéis que ha habido distintos protocolos a lo largo del tiempo. El protocolo de Kioto es uno de los más conocidos, allá por el año 2005, 2007 y 2012, que es cuando empezó y acabó. Pero básicamente ese protocolo tuvo un alcance reducido por el digamos que el impacto que tuvo finalmente, pero
en el año 2015, bueno, pues fue cuando un montón de países, o prácticamente la totalidad de los países del mundo, porque prácticamente algún país en guerra son los que no firmaron esto, pero prácticamente la totalidad de los países, pues, bueno, firmaron lo que llamamos, o lo que fue el Acuerdo de París en la COP25, en la COP21 de París, y esto fue en el año 2015, y básicamente como gran objetivo de esta COP es el que está aquí escrito. Este es el objetivo de la COP de París y lo que hablaba es, fijaos, de lo que acabamos de ver en la transparencia anterior, ¿no? Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales. Los niveles preindustriales sabéis que son los anteriores al 1850 más o menos, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea de este punto es mantenerlo por debajo de esos 2 grados y, perdonad, esto, y decían también, oye, dice, y conseguir o intentar limitar ese aumento a 1,5 grados. Esto sería lo más deseable, es decir, mantenerlo por debajo de 2 grados y, si es posible, que no suba de 1,5. Esto sería el gran reto, digamos, del Acuerdo de París, y todo lo demás, todo el resto de articulados, bueno, pues son cuestiones que tratan de explicar, pues, qué podemos hacer en gobernanza, en todo lo que podemos trabajar alrededor del cambio climático. Pero el gran objetivo es este. Ya veis que con este objetivo en las manos, pues, bueno, aquí quiero presentar a dos grandes, digamos, instituciones que están trabajando en todos estos temas climáticos. Una es el IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático, que es, por así decirlo, como el brazo técnico en la lucha frente al cambio climático, el brazo técnico de Naciones Unidas. Bueno, pues ese brazo técnico está analizando, lleva tiempo analizando, como veis, que la temperatura media del planeta, esta de la que estamos comentando, bueno, pues ya aquí tenéis un gráfico donde estamos viendo que esto ya ha ido subiendo y estamos ya en el año 2017, pero ya en el año 2020, donde estamos, 2021, perdón, ya estamos por encima de 1 grado de temperatura, la subida, digamos, de esa temperatura media del planeta respecto de la era preindustrial. Fijaos lo que dice el IPCC, y lo dice en un estudio que sacó, en un special report que sacó en el año 2018, lo que viene a decirnos es que, bueno, si no hacemos, si seguimos en la senda en la que estamos actualmente, pues seguramente pasaremos ese 1,5 que habéis visto que el Acuerdo de París decía, vamos a intentar limitar para no pasar del 1,5. Bueno, pues lo pasaremos entre 2030 y 2052. Aquí veis más o menos cuál es ese cruce. Y lo que venía a decir ese special report del IPCC era, bueno, pues qué sendas había y qué tendríamos que hacer, porque la idea era decir, oye, intentemos reducirlo cuanto antes, intentemos reducirlo un poco después, pero la realidad es que en torno al 2050 tendríamos que estar reduciéndolo para de alguna manera en algún tipo de senda que nos mantenga en este intervalo y que de alguna manera no nos lleve a la zona de los 2 grados, que es el otro, digamos, límite que imponía el Acuerdo de París. Lo que está también claro, y en el informe del IPCC se ve, es que todo lo que consigamos mantener la temperatura por debajo de ese 1,5, bueno, pues tendrá unos impactos sobre el clima bastante más reducidos de los que tendríamos si nos vamos a los 2 grados. Bien, esto es en cuanto al estudio del IPCC, y yo creo que es interesante por ver, bueno, por ponernos un poco fechas de cuándo tendríamos que intentar trabajar para reducir y para quedarnos en ese 1,5. Y por otro lado está el otro gran organismo, ¿no? El otro gran organismo que es la Agencia Internacional de la Energía. La Agencia Internacional de la Energía ha estado trabajando desde también hace muchos años en todos los temas que tienen que ver con la energía, y el cambio climático es uno de ellos. Básicamente, aquí lo que la Agencia Internacional de la Energía ha hecho es poner, digamos, datos de energías, de calcular emisiones y ver sendas de descarbonización o sendas de no descarbonización en función de lo que el mundo vaya a hacer, y lo que ha hecho es eso, es definir escenarios con los que podemos ver si estamos o no estamos en esa senda de 2 grados o en esa senda de 1,5 grados o en sendas superiores, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho la Agencia Internacional de Energía es definir una serie de escenarios que han ido variando con el tiempo, pero ahora mismo 2 de ellos son estos que quería presentaros aquí, ¿no? Aquí tenemos todo lo que veis aquí en gris sería lo que ya ha ocurrido en el mundo,
Y aquí sería ya la proyección desde el año 2021 o desde el año 2020 en este caso, pues a futuro por distintos escenarios. Tenéis un escenario que es este de nuevas políticas, que se refiere a qué va a hacer, y aquí no lo he dicho, pero en el eje de la axis lo que tenéis son las emisiones de CO2 en gigatoneladas, emisiones de CO2 mundiales en gigatoneladas. Entonces, aquí lo que estamos viendo es lo que haría el mundo si solo lo que hago desde ahora en adelante es aplicar las regulaciones medioambientales y regulaciones climáticas que ya están anunciadas, que ya están aplicando o que ya están anunciadas a futuro. Es decir, fijaos que con lo que hay encima de la mesa no daría para combar la curva y nos quedaríamos pues plano o ligeramente tendientes al alza, mientras que tendríamos que ir a escenarios más radicales, y aquí tenemos el escenario de desarrollo sostenible. Bueno, pues para conseguir bajar digamos, las emisiones del mundo, pero fijaos que a 2040, por ejemplo, pues nos estaríamos todavía quedando en torno a unos 15, 17 gigatoneladas, con lo cual algo más tendríamos que hacer. Este es un escenario del orden de 1,8 grados, que estaría entre medias del 1,5 y del 2 que hablábamos antes del Acuerdo de París, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué hay detrás de esos escenarios? Detrás de esos escenarios, básicamente lo que hay son, bueno, pues previsiones de consumo mundial de las fuentes de energía. ¿Qué fuentes de energía? Pues mirad, aquí lo tenéis. Variación entre el año 2000 y el 2040 de distintas fuentes. Carbón, estoy hablando de energía primaria, carbón, petróleo, gas, energía nuclear, renovables. Y por ahí veis también la curva que acabamos de ver hace un momento para el SDS, para ese escenario del Sustainable Development Scenario, ¿no? El de desarrollo sostenible, ¿no? Bueno, aquí veis un poco la misma curva que hemos estado viendo antes, bajando al entorno de esos 17 más o menos, y aquí tenéis un poquito cómo sería también, digamos, las energías, ¿no? A lo largo de este tiempo. Aquí tenéis en más detalle, el dato del 2017 ya cerrado, ya acabado, el que fue, y el dato de la previsión a 2040 dentro de este escenario de desarrollo sostenible. Si os fijáis, combustibles fósiles tenemos, esto sería carbón, esto sería petróleo y esto sería gas, pues ya veis que prácticamente en el año 2017 del orden del 75-80% del consumo de energía primaria en el mundo fue con combustibles fósiles. ¿Cómo va a ser en el año 2040? Pues según la agencia esto va a bajar pues prácticamente, pero aún así vamos a estar en torno al 50%, un poquito más. O sea que, como veis, baja, pero no baja drásticamente. Aquí sí que no lo he mencionado, pero veis un filetillo muy pequeño en el año 2017 de un 2%, que ya en el 2040 se convierte en un 16%. Fijaos que estamos hablando de energía primaria, ¿eh? Si esto lo lleváramos a energía eléctrica, pues claro, las cosas cambian radicalmente. Quiero decir, en energía primaria, esto es lo que alimenta a todo el mundo y a todos los sectores. Si hablamos solo del sector eléctrico, pues el mix, por supuesto, es muy diferente y se podría ver un crecimiento radical de las renovables, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí que está el eléctrico, está la industria, está el transporte, está el residencial, es decir, está todo lo que tiene que ver con quema de gases de efecto invernadero, pues al final, pues evidentemente toda esa parte de renovables y tal, pues está más mitigada porque esa parte de renovables tiene un foco muy claro para la parte eléctrica, ¿vale? Bien, pues aquí veis un poco este tipo de repartos, ¿no? Y fijaos, estamos viendo 2017, estamos viendo 2040, estamos viendo cómo va a cambiar el mix de energía, estamos viendo, y lo digo yo también porque es nuestra impresión, todas las fuentes de energía que tenemos van a ser necesarias para la transición energética. Fundamental que todas lo sean porque la transición energética va a ser difícil. Fijaos, hace un momento hablábamos de que en algún momento cercano del tiempo, en el 2050, decíamos tendríamos que estar pues prácticamente cortando para conseguir el 1,5 grados, ¿qué tendríamos que hacer? Pues mirad, tendríamos que ir a lo que aquí pone de cero emisiones netas. Fijaos, estamos viendo otra vez toneladas, gigatoneladas, en este caso, de CO2, ¿vale? Al año, y estamos viendo como esta caída, si os fijáis en esta curva, por un lado tenemos lo que son las emisiones absolutas, que es la parte azul, y esta sería la curva de emisiones netas, porque nadie está diciendo, y aquí estaría esto cortando pues en torno a 2070, ¿no? Este sería un caso en el que no llegaríamos, o sea, pasaríamos del 1,5, pero estaríamos
por debajo de los 2 grados, es decir, Acuerdo de París, pero sin llegar a la gran ambición del 1,5, pero estaríamos entre 1,5 y 2 grados, ¿vale? Con lo cual cumpliríamos el Acuerdo de París, ¿vale? Pero fijaos, esta curva de aquí es la curva de emisiones netas, que sería un balance entre las emisiones que van a haber en el mundo en ese momento, pero también va a haber una serie de sumideros de carbono y de efectos de, digamos, de sustraer el CO2 de la atmósfera, que va a hacer que se balancee, de manera que lo que es importante no es tanto las emisiones de CO2, sino que la curva, que el neto sea cero. Y lo que estamos intentando decir es que este neto sea cero, pero si lo conseguimos en el 2050, conseguiremos seguir la senda del 1,5 grados, ¿vale? Entonces, fijaos un poco cómo es la situación. Entonces, esto es una curva o esto es un gráfico bueno, pues un trabajo realizado por el IPCC, aunque veis que aquí esta es una curva de la Academia de Ciencias Europea, pero esta curva que ha trabajado es importante saber cuándo va a cruzar y 2050 sería para conseguir el 1,5 y no solo cuándo va a cruzar, sino que el tener la idea en mente de que van a haber todavía emisiones, incluso en el 2050, pero también tendrá que haber sumideros que roben CO2 de la atmósfera y que de esa manera mantengan el cero neto, ¿de acuerdo? O sea que esta es una parte de la complejidad, pero otra parte de la complejidad es que si os digo que tenemos que cruzar en 2050, lo que ocurre es que en realidad tenemos 30 años para hacerlo. Y aquí hay una gráfica que os quería enseñar muy rápido y creo que la habéis visto ya en alguna de las anteriores sesiones, en alguno de los anteriores capítulos. Esta es la gráfica, digamos, de cómo las distintas fuentes de energía pues han ido creciendo y han ido bajando, ¿no? O sea, es decir, cómo las distintas transiciones energéticas que hemos tenido. Hemos tenido una primera que era, bueno, pues de la madera tradicional, por eso pone bioenergía, pero es, bueno, pues el uso de la madera directamente al carbón. Y fijaos que esta transición, pues nos llevó, pues no sé, del orden de, veis aquí, 80 años, pues en torno al 1850, 1860, pues hasta este pico, y a partir de ahí pues empieza pues de alguna manera a disminuir, pero empieza a crecer el petróleo y aparece la segunda transición energética, que fue la del petróleo, otros 70 años. Y aparece la del gas, que veis que, y veis que cada vez que hay una transición energética llegamos a un pico menos alto, más bajo, porque fijaos que el carbón pues llegó al torno del, no sé, 60% de del mix energético del mundo, el oil ya solo al 40% y el gas pues está en torno al 20%, ¿no? Y fijaos, una tercera o una siguiente que ya aquí empiezan las renovables, ¿no? Se ve muy bien en esta siguiente gráfica, no es lo mismo que acabamos de ver, pero esto es lo que os decía, ¿no? El carbón entre el 1840 y 1900 pues llega en torno a ese 50%, el petróleo llega más bajo, pero también se lleva sus 70 años, el gas, fijaos aquí también, pues en torno a unos 60 años, pero llega en torno y fijaos ahora mismo las renovables actuales donde andan, ¿no? En este periodo, ¿no? De 60. Fijaos que para hacer toda esta transición energética tenemos 30 años, o sea que el reto es mayúsculo, ¿vale? Bien, muy rápido. Hablábamos antes de que tenemos dos escenarios, o os había pintado dos escenarios, el de las políticas, digamos, el basado en las políticas actuales y el escenario de desarrollo sostenible, y decíamos, oye, ¿cómo me podría yo mover de este, que es haciendo lo que estoy haciendo ahora, a ese otro más exigente donde tengo que reducir, etcétera? Pues mirad, todas las palancas que pueda utilizar van a ser necesarias. La eficiencia energética, las renovables, por supuesto, nucleares, captura y almacenamiento de carbono. Bueno, aquí tenéis un poco una lista de algunas de ellas, la eficiencia energética, renovables, para la generación eléctrica siempre asociado ahí, ¿vale? La movilidad, por supuesto, que puedo hacer en el transporte para reducir las emisiones del transporte, y luego voy a tener palancas de apoyo, ¿no? Palancas de apoyo del tipo de la captura y almacenamiento de carbono y, por supuesto, tecnologías de emisiones negativas que lo que vamos a conseguir con ellas es reducir el CO2 que ya existe o que ya está en la atmósfera, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis un poco información de cómo van a contribuir para movernos de un escenario a otro, pero lo que sí que me parece importante es que, por un lado, tengáis en mente que todo esto es desarrollos tecnológicos y que aquí, y para hacerlo de una forma tan rápida como lo tenemos que hacer, es decir, en 30 años vamos a necesitar mucha innovación, ¿vale? En realidad, ¿de qué estamos hablando? Pues mirad, anualmente se están emitiendo unas 50 gigatoneladas de CO2, porque aunque habéis visto esas gráficas que marcaban 30 y tantas, esas se refieren a la quema de combustible fósil, pero además hay sectores como la agricultura y la ganadería, que lo conocéis bien,
que ese sector pues emite emisiones y no emite CO2, pero emite metano, y el metano es un gas de efecto invernadero más potente que el CO2, lo puedo convertir en CO2 más o menos con unas 25 veces en el periodo de 100 años. El efecto que tiene cada tonelada de metano tiene 25 veces el efecto de una tonelada de CO2, con lo cual, bueno, pues veis que es un gas muy potente en lo que a efecto invernadero se refiere. Y de alguna manera, pues es que tenemos que, para llegar al net cero, para llegar a emisiones cero en 2050, tenemos que mitigar estas 50 gigatoneladas. Y no vale mitigar solo unas de ellas. Fijaos, aquí tenéis un poquito cómo están distribuidas estas 50 gigatoneladas. Todo el mundo piensa, pues siempre pensamos en la electricidad y el transporte. Electricidad y transporte. Dice, no, pero no solo electricidad y transporte. Y es más, si miramos el reparto, fijaos, la electricidad, que estaría aquí, consumir energía, electricidad, es el 27%. Y el transporte, desplazarnos, aviones, camiones, coches, barcos, etcétera, 16%. Es decir, tenemos que mitigar todo lo demás, porque no vale mitigar solo la electricidad y el transporte, hay que mitigar todo, hay que mitigar digamos, la industria. Y aquí hay industrias esenciales, el cemento. No vamos a dejar de fabricar cemento y hormigón para construir los edificios, para construir los puentes. No, eso no podemos dejar de hacerlo. El acero es fundamental también en la construcción. Los plásticos como materiales avanzados para múltiples tareas, ¿no? Me voy a la parte de cultivar y criar. Fijaos, aquí estamos hablando de ganadería y de agricultura. 19-20% dedicado a esto. Y esto, bueno, pues seguramente tendremos que cambiar nuestros hábitos alimenticios y a lo mejor comer menos carne y, bueno, montones de cosas que impactan sobre el cambio climático. Montones de cosas que van a decir, oye, todo lo que se nos ocurra hacer, todas las tecnologías que podamos aplicar y toda la innovación que podamos traer encima de la mesa va a ser necesaria porque veis que el reto es mayúsculo y más que lo tenemos que hacer en 30 años. Fijaos, finalmente, calentar y enfriar, pues esto sería pues desde la calefacción que tenemos en nuestro residencial hasta aire acondicionado, ¿vale? Y veis que eso es un 7% más. Es decir, tenemos que mitigar el 100% de las emisiones, esas 50 gigatoneladas que vienen de origen humano, de origen antropogénico, y están distribuidas de esta manera. Y como no vamos a querer y no vamos a poder tampoco cambiar nuestros hábitos a la hora de hacer las cosas, vamos a tener que innovar mucho para ver cómo reducimos esto. 2 slides últimas antes de moverme a otro tema y voy a intentar ser más breve porque me parece que me paso de tiempo. Fijaos, ¿cómo reducir en la generación eléctrica? Pues en el corto plazo, pues gas natural en lugar de carbón, eliminar el carbón y usar gas natural y todas las renovables que vemos aquí y la bioenergía, todas las renovables y la bioenergía. En el largo plazo, electrificar todo lo que pueda, transporte, residencial, industria, etcétera. Y, por supuesto, CCS, todas las plantas de gas con CCS para que no se emitan las emisiones y se capturen y se almacenen. Y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con biocombustibles o con biocosas, pero asociando el CCS para que no haya emisiones. Esto en el sector y también en los demás sectores finales. Electrificar, el hidrógeno tendrá un rol fundamental, los biocombustibles, el CCS, como bien decía, y todo lo asociado con la bioenergía y el CCS. Esto sería para, digamos, descarbonizar la electricidad y para descarbonizar los sectores finales. Finalmente, una mención adicional de qué tiene que tener la energía, o sea, qué ingredientes tiene que tener la energía. Aquí veis que nuestro mix energético va a ser muy variado y voy a necesitar todo para poder bueno, pues cumplimentar este reto de la transición energética. Y fijaos, la energía y todo lo que tenemos aquí tiene que ser, por un lado, segura, por otro lado, digamos, asequible y finalmente sostenible. Y tendremos fuentes de energía que cumplan algunos de estos y no otros. Bueno, pues por eso digo que tenemos que innovar para intentar que estos 3 ingredientes se den. Porque al final todo esto va a impactar en la prosperidad y por un lado, de las personas y también del planeta como el ente que nos alberga y en el ente en que vivimos, que por supuesto pues tiene unas reglas y unas normas y es nuestra casa común y tenemos que cuidarla, por lo tanto. Bien, muy rápidamente, mirad, este sería el mix de hidrocarburos que habéis visto, perdón, el mix energético, donde los hidrocarburos eran de en torno al 80% del año 2017.
Y si nos ponemos a ver ese mix energético, decimos, oye, ¿ese mix energético es seguro? Sí, pues porque digamos, la seguridad de suministro existe, hay países productores, hay países, bueno, pues cada uno intenta impulsar las fuentes de energía que tiene a mano. Y al impulsar las fuentes de energía que tiene a mano, no solo garantiza su seguridad de suministro, sino que también pues garantiza el que sea, digamos, económico, el que sea asequible, el que lo tenga y el que lo pueda utilizar de una manera bastante económica. Sin embargo, este mix, veis que no es sostenible. No es sostenible y lo estamos viviendo, ¿no? Porque estamos viendo cómo los gases de efecto invernadero crecen, cómo otro problema distinto, pero que es el problema de la calidad del aire en las grandes ciudades, destrucciones de hábitat, deforestación. Es decir, veis que esto no es sostenible y algo tendríamos que hacer con el mix para conseguir que cumplan los tres ingredientes. Pero no penséis que esto es un tema solo de gases de los combustibles fósiles. Si miramos, por ejemplo, imaginemos que yo quiero ir a un sistema 100% renovable. Pues mirad, un sistema 100% renovable hoy, con la tecnología que tenemos hoy, no sería ni seguro, no sería ni económico o asequible, ni sostenible. Y fijaos, y aquí tengo un ejemplo que creo que lo ilustra bien para que lo entendáis, ¿no? Y lo paso muy rápido, pero básicamente, fijaos, las fuentes renovables son intermitentes. Tenemos sol una parte del día y otra parte no, por lo tanto producimos energía una parte del día, otra parte no, viento cuando sopla, es decir, todo lo que son los recursos renovables que están sujetos bueno, pues a la naturaleza, pues los tenemos en ocasiones y en ocasiones no. Estamos, como bien sabéis, trabajando en la parte de almacenamiento y ahí hay una parte de almacenamiento con baterías que todavía realmente pues no está bien desarrollado y tampoco parece que pueda ser la panacea, ¿no? Pero fijaos que ahí hay una parte, por lo tanto necesitamos desarrollar algún backup, alguna otra energía, por ejemplo el gas, asociado con CCS, con captura y almacenamiento de carbono, para que de alguna manera pare o ayude a evitar esta intermitencia. Otra manera es con energía nuclear. Bien, eso por un lado. Luego, no es seguro, ¿veis? Porque por el tema de intermitencia. Dice, ¿es económico? Pues la realidad es que tampoco lo es, porque claro, si yo quiero que esto sea seguro y me quiero garantizar un suministro estable, necesitaría baterías, etcétera, etcétera, muy costoso. Por lo tanto, esto haría que el cerdito con la hucha no se cumpla, ¿no? Y finalmente dices, oye, pues pero sí que parece sostenible, ¿eh? Bueno, pues depende cómo lo veamos, porque fijaos, si yo quisiera, y aquí es este es el ejemplo que hay, ¿no? Dice, si yo quiero, dices, pues, dice, suministrar energía para todo Inglaterra, solo con energía eólica, por ejemplo, pues necesitaría poner molinos en el 36% de la superficie de Inglaterra, lo que hace eso como bastante difícil y bastante agresivo, digamos, a lo que es, digamos, el hábitat, ¿no? Con lo cual, como veis, tampoco es del todo sostenible, ¿no? Y no estamos hablando tampoco de todo el material que voy a necesitar para construir todos esos molinos de viento, ¿no? Bueno, un poco que tengáis esa pincelada, y por supuesto, de nuevo, todas las fuentes de energía van a ser necesarias. Aquí tengo un pequeño resumen, ¿vale? La transición energética supone un reto sin precedentes. Tenemos que conseguir las cero emisiones netas en 2050 y esto es lo que hace que el reto sea tremendo. Evidentemente lo haremos, pero lo haremos a un coste muy superior al actual, ¿eh? O sea, no olvidemos que la transición energética conllevará un coste. ¿Por qué? Porque la transición energética, todas las fuentes de energía van a ser necesarias y eso me ayudará a abaratar, pero a su vez voy a requerir de mucha tecnología y de mucha innovación para conseguir ese futuro de emisiones cero, ¿de acuerdo? Fijaos que he acordado siempre de la palabra netas, de emisiones netas cero, ¿vale? Bien, otra de las cuestiones, lo que os decía antes, no solo hay que descarbonizar la electricidad y el transporte, tenemos que descarbonizarlo todo, porque para llegar a emisiones netas cero, tenemos que llegar a cero. Es decir, tenemos que descarbonizar la industria, la agricultura y el sector residencial. Todo eso para poder esa tarta del 100% llevarla a cero y cuando digo porque si hay una parte que seguiré emitiendo porque no podré mitigar, pero tendré que tener una parte equivalente que estará robando CO2 de la atmósfera, ¿de acuerdo? Y finalmente, lo último que os decía es esto, la energía debe ser segura, asequible y sostenible. Vale, por mi parte, pues igual he sido un poco rápido, perdonadme, pero creo que están todas las pinceladas y, oye, abierto a las preguntas cuando consideréis.